La geotecnia. Los primeros trabajos sobre el comportamiento cuantitativo del suelo han aparecido a partir del siglo XVIII. Los estudiosos han admitido al suelo como una masa ideal de fragmentos, atribuyéndoles al material propiedades homogéneas, y estudiando al mismo desde el punto de vista más matemático que físico. Entre estos pioneros cabe destacar los nombres de Coulomb. Las contribuciones del ingeniero militar francés tienen todavía vigencia en fricción, electricidad y magnetismo. Poncelet ofreció en 1840 un método gráfico para la determinación directa de la superficie de falla y las presiones de tierra activa y pasiva. Guillermo M. Rankine fue un ingeniero y físico escocés que se distinguió también por sus trabajos en termodinámica. Kuhlmann le dio una solución gráfica a la teoría Coulomb. Thomas Telford fue un ingeniero inglés. Sus investigaciones le llevaron a desarrollar una modalidad de pavimentos. Moore ideó un método gráfico para representar esfuerzos normales y tangenciales actuantes en planos inclinados. Cuando el material se somete a esfuerzos biaxiales, de útil aplicación en el campo de los suelos. Voisinescu. Hemos aprovechado sus ecuaciones para establecer los valores de las componentes verticales de esfuerzos generados por la aplicación de cargas. Stokes, quien enunció una ley que rige el descenso de una esfera en un líquido, fundamento del ensayo granulométrico por sedimentación. Entre los principales contribuyentes modernos tenemos a Carl Terzaghi, el padre indiscutible de la mecánica de suelos. Terzaghi dice que la mecánica de los suelos es la aplicación de las leyes de la mecánica y la hidráulica a los problemas de ingeniería, que tratan con sedimentos y otras acumulaciones no consolidadas de partículas sólidas, producidas por la desintegración mecánica, o la descomposición química de las rocas, independientemente de que tengan o no materia orgánica. La mecánica de los suelos incluye teorías sobre el comportamiento de los suelos sujeto a cargas, basado en simplificaciones necesarias dado el estado actual de la teoría. Investigaciones de las propiedades físicas de los suelos. Aplicación del conocimiento teórico y empírico de los problemas prácticos. Geología y construcciones civiles. Geotecnia. La ingeniería geotécnica es la rama de la ingeniería civil e ingeniería geológica que se encarga del estudio de las propiedades mecánicas, hidráulicas e ingenieriles de los materiales provenientes de la Tierra. Los ingenieros geotécnicos investigan el suelo y las rocas por debajo de la superficie para determinar sus propiedades y diseñar las cimentaciones para estructuras tales como edificios, puentes, centrales hidroeléctricas, estabilizar taludes, construir túneles y carreteras. Mecánica de suelos. En ingeniería, la mecánica de suelos es la aplicación de las leyes de la física y las ciencias naturales a los problemas que involucran las cargas impuestas a la capa superficial de la corteza terrestre. Esta ciencia fue fundada por Carl von Terzaghi a partir de 1925. Todas las obras de ingeniería civil se apoyan sobre el suelo de una u otra forma y muchas de ellas además utilizan la tierra como elemento de construcción para terraplenes, diques y rellenos en general, por lo que en consecuencia su estabilidad y comportamiento funcional y estético estarán determinados entre otros factores por el desempeño del material de asiento situado dentro de las profundidades de influencia de los esfuerzos que se generan, o por el suelo utilizado para conformar los rellenos. El estudio de suelos. En una obra civil, un estudio de suelos permite dar a conocer las características físicas y mecánicas del suelo, es decir, la composición de los elementos en las capas de profundidad, así como el tipo de cimentación más acorde con la obra a construir y los asentamientos de la estructura en relación al peso que va a soportar. Otro aspecto fundamental en los problemas aquí tratados es el buscar la colaboración de ciencias que, como la geología, pueden dar en ocasiones información de carácter general muy importante de las condiciones del suelo. Objetivos de un estudio de suelos. Obtener información sobre las condiciones estratigráficas del sitio. La estratigrafía es la rama de la geología que trata del estudio e interpretación de las rocas sedimentarias, metamórficas y volcánicas estratificadas y de la identificación, descripción, secuencia, tanto vertical como horizontal, cartografía y correlación de las unidades estratificadas de las rocas.
Determinar las propiedades mecánicas de los suelos, como son resistencia, comprensibilidad, porosidad, etc. Los ingenieros geotécnicos clasifican los tipos de partículas del suelo en función de varios experimentos: secados, paso por tamices y moldeado. Estos experimentos aportan la información necesaria sobre las características de los granos del suelo que la componen. Establecer la profundidad de las aguas freáticas. Cuando tenemos una masa de suelo, esta estará constituida por una parte de material sólido, por otra parte de líquidos y por otra parte de gases. Pero si empezamos a bajar de la superficie de la Tierra, empezamos a ver que cada vez va a haber mayor contenido de agua, hasta el punto que el contenido de aire es totalmente ocupado por el agua. En este punto, donde nos hallamos solo parte sólida y parte de agua, lo llamamos nivel freático. Las aguas freáticas son entonces las aguas que encontramos cuando el suelo está saturado y están por debajo de este nivel freático. Utilizar la información anterior para determinar el tipo de cimentación apropiada y las características de la misma. De acuerdo con las condiciones del suelo, será escogido uno o varios tipos de cimentaciones que pueden ser profundas, superficiales o especiales. Determinar el comportamiento del sistema suelo-estructura, como lo son asentamientos, problemas potenciales y los métodos constructivos más adecuados. Ensayo de suelos para obras civiles. Para el diseño y ejecución de cualquier obra de construcción es de gran importancia el conocimiento del terreno sobre el que se va a cimentar. Terreno rocoso es el formado mayoritariamente por estratos rocosos muy resistentes a la compresión, y en caso de la roca no presentar fisura ni estratificación es el más adecuado para soportar las cimentaciones. Terreno granular es el formado mayoritariamente por gravas, arenas y en menor cantidad por arcillas, que es resistente gracias al rozamiento interno entre sus granos y puede soportar cargas de fusión de su compresión. Terreno cohesivo, formado en la mayoría por arcillas que presentan cohesión entre sus partículas y le proporciona resistencia, que puede soportar cargas en función de su cohesión, teniendo en cuenta esta disminuye en contacto con el agua. Examen granulométrico por tamizado. Por medio del examen granulométrico se determina el porcentaje de cada una de las partículas presentes en el terreno a estudiar. Por medio de esta máquina o en forma manual se va echando el material traído de campo y por movimientos horizontales las partículas van quedando en cada tamiz. Luego de tamizar toda la muestra se pesan las masas que quedaron en cada uno de los tamices y se determina el porcentaje presente de cada tamaño de partículas. Las partículas se dividen en bloques, gravas, arenas, limos y arcillas, según su tamaño. Límite líquido y límite plástico. Este ensayo se utiliza en los granos finos como lo son las arcillas, los limos, las tubas y marga, con el fin de determinar la plasticidad del suelo. Para ello se determina el límite líquido. El límite líquido se determina en un material cuando pasa del estado plástico al estado líquido. El límite plástico es el límite en el que el material pasa de estado plástico al semisólido, y con esos dos límites se puede determinar el índice de plasticidad. El límite plástico es el que se ve en la primera imagen, en el cual el material traído del campo se le adiciona agua hasta lograr una pasta. Luego se agrega en una cazuela casagrande y por medio de una serie de golpes se determina el límite líquido. El límite plástico es el que se ve en la segunda imagen, que es el límite se determina por medio de una serie de rollitos que se van guardando en el horno para posteriormente determinar según la norma el límite plástico. Ensayo Proctor modificado. Este ensayo se utiliza para relacionar la humedad y la densidad del terreno. Con este resultado se conoce la humedad óptima para lograr que un suelo compacto sobre el cual se va a cimentar. Para este ensayo se le aplica a la muestra el 5% de agua, después se revuelve y posteriormente se coloca en una capa en el molde y con la ayuda de un martillo de 2.5 kilogramos se compacta la muestra con 60 golpes por cada una de las 5 capas, con lo cual se llena el molde. Posteriormente se retira una parte del molde, que es la parte superior, y de la parte inferior de la muestra se pesa una parte húmeda y otra parte se mete al horno y posteriormente se vuelve a pesar
y con esas dos muestras se determina el índice de humedad óptima. El ensayo CBR. Este ensayo se utiliza en su mayoría para hacer el diseño de carreteras, para determinar el potencial de resistencia del material, de sus rasantes, bases y subbases. Después de tener la humedad óptima del terreno que lo proporciona el productor, se procede con esta humedad a hacer 3 moldes que tendrán que se compactarán a diferentes golpes y se sumergirán en una piscina en donde el material se hincha al absorber agua, y después se coloca una máquina donde será sometido a una penetración de un pistón y se determina la carga necesaria para deformar el suelo. Y por último, el desgaste por sulfato de sodio, y el objetivo de este ensayo es determinar el grado de solidez de los agregados cuando se ven expuestos a agentes externos, agentes erosivos o desgaste. La muestra del material se lava y se seca, se tamiza y posteriormente a cada una de las muestras tamizadas se les agrega sulfato de sodio. Este proceso se sumergen en la muestra de sulfato de sodio en un promedio de 16 a 18 horas por norma. Este proceso se hace por 5 ciclos. Cuando se termina los 5 ciclos, se lava la muestra, se seca y se vuelve a tamizar. Con los diferentes pesos, con el peso que quede en cada tamiz, se determina el desgaste que sufre la muestra por agentes externos como el sulfato de sodio.